Vamos a iniciar entonces con el capítulo número 7 de Primera de Corintios. Ahí está la portada, el título. Le he puesto como título a esta primera parte, fornicación, matrimonio y celibato. Son temas que hoy vamos a tratar en este documento de Pablo a los Corintios. Y vamos a entrar en el contexto. Vamos a ir al primer verso de este capítulo 7. Dice 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno sería el hombre no tocar mujeres. Entendemos esto, ¿no? Que esta carta que Pablo envía a Corinto son por algunos problemas que estaban aconteciendo en esta comunidad, en esta congregación o en las congregaciones de Corinto, y le envían una carta a Pablo con todo lo que está pasando. Por eso que dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, y siempre vamos a ver que él va a decir esto, ¿no? Siempre va a mencionar que le escribieron sobre este problema y él va a empezar a abordar el problema y a buscarle una solución para la congregación. Dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujeres, pero a causa de las fornicaciones, algo muy común en Corinto, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y ahí ustedes pueden ver que yo les puse la palabra tocar, en griego es haptomai, y es la forma media del verbo hapto, que literalmente significa tocar, pero en este contexto se entiende como tener relación sexual o unirse con una mujer. Entonces podemos entender que Pablo dice que bueno sería que el hombre no tuviera, digamos, relación sexual, obviamente no por fornicación, sino con su esposa, o que tome a una esposa y pues eh, tengan el acto sexual que es normal en un matrimonio. Bueno sería que el hombre se abstenga de estas cosas, es lo que podríamos entender. Que se abstenga de tomar esposa, se abstenga de tomar mujer. Lo que luego en el cristianismo, y sobre todo entre los católicos, estas palabras se tomaron para poder plantear en las iglesias, sobre todo para los sacerdotes, los diáconos, el tema o la ley que para ellos fue una ley, el celibato, ¿no? Entonces, vamos a abordar primero estos dos versos. Dice, que bueno sería que el hombre no toque mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Vamos a ver algunas evidencias patrísticas de cómo los primeros padres de la iglesia entendían estas palabras de Pablo, o por lo menos en sus diferentes documentos, abordando el tema, ellos toman las palabras de Pablo y vamos a ver cómo ellos las entienden. Vamos a mencionar a Epifanio de Salamina, del siglo IV. Él dice en su obra Panarión, una obra donde él habla sobre un sinnúmero de herejías que existían en el siglo IV. En el siglo IV ya existían un sinnúmero de herejías. Prácticamente él menciona unas 80 herejías. Herejías es desde el contexto de que se salen de la línea ortodoxa, como se entiende, ¿no? De la línea ortodoxa cristiana. Entonces, dice en esta obra que se llama Panarión 39, dice, el hombre que continúa viviendo con su esposa y engendrando hijos no es admitido por la iglesia como diácono, sacerdote u obispo o subdiácono, aunque se casara una sola vez, sino solo el que siendo monógamo observa la continencia o es viudo, sobre todo en aquellos lugares donde los cánones eclesiásticos son muy preciosos. Entonces, estamos viendo que ellos no impedían en su tiempo que los hombres de servicio, digamos así, no los diáconos, sacerdotes, obispos, se casen. No era impedimento casarse. Lo que había era una regulación, una ley que luego a ellos le imponían de que ellos no podían estar con sus esposas. Y esto es lo que se conoce como el celibato. Bueno, luego se pone como una orden ya más específica y a lo que nosotros conocemos como celibato. Jerónimo de Estridón también entre el siglo IV al siglo V,
en una obra que se llama Contra Joviniano. Él también escribe algo acerca de esta, que tiene que ver con el texto de 1 Corintios 7, del 1 al 2. Dice, si es bueno para un hombre no tocar una mujer, si es bueno para un hombre no tocar una mujer, debe ser malo hacerlo. Y por lo tanto, el celibato es un estado más sagrado que el matrimonio. Así es como los padres de la iglesia entendían las palabras de Pablo. No es lo que Pablo está tratando de enseñar, pero es como ellos comprendieron el mensaje a tal punto como dice Jerónimo, si no es bueno tocar a una mujer, entonces quiere decir que es malo, ¿ya? Que esto es realmente pues un malentendimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos por lo menos estas dos, yo les traje estas dos evidencias a los padres de la iglesia, cómo ellos entendían las palabras de Pablo. Y vamos a ver un poquito de historia sobre cómo se da este tema del celibato en la Iglesia Católica. ¿Qué concilios elevó el celibato como una norma legal? El primer concilio que podemos, digamos, rastrear en la historia es el concilio de Elvira por el año 306. En un decreto que se llama Canon 33, dice lo siguiente: está prohibido totalmente a los obispos, presbíteros y diáconos o a todos los clérigos puestos en ministerio que se abstengan de sus cónyuges y no engendren hijos, y quien quiera lo hiciere, o sea, el que lo haga, sea apartado del honor de la clerecía. Entonces, el primer concilio donde ya se empieza a instaurar unas normas como esta del celibato, a pesar de que ellos no era, digamos, una prohibición de que ellos puedan casarse, pero sí les prohibían que tengan relaciones sexuales con sus esposas, porque para ellos el apartarse de sus esposas, el no tener relación sexual con su esposa era un acto más sagrado que el matrimonio. Así lo entendieron, malinterpretando las palabras de Pablo, también tomando también parte de las palabras de Yeshua. Entonces ellos malinterpretaron esto y por eso nació esta ley que actualmente ya no es igual, ¿no? Actualmente ya se les prohíbe a los sacerdotes y a todos los que son del servicio de las iglesias católicas casarse, ya no se pueden casar. Pero antes no les prohibían casarse, simplemente les prohibían que no podían no podían hacerse a sus esposas, y si ellos no acataban la orden, pues se los apartaba del servicio, no podían seguir sirviendo. Esto es algo que se conoce como también como ascetismo. Era muy común en los primeros siglos y hasta en la actualidad. Los gnósticos, por lo general los gnósticos también llegan a aplicar esto en su vida. El ascetismo es negarse a muchas cosas, material y entre esos también la parte sexual, porque para ellos el abstenerse de la parte sexual les da una elevación más en lo que ellos buscan, digamos, nosotros podemos conocer como santidad. Ellos buscan como espiritualidad, digamos. Tener un escalón más de espiritualidad, eso lo obtienen a través de no tocar mujer, abstenerse de tocar mujer y entre eso muchas cosas, ¿no? Dejar las cosas materiales, cosas que puedan dar placer al hombre. Eso se llama ascetismo. Era muy común en su tiempo e incluso en Corinto estamos viendo que algunos ya estaban empezando a practicar esto en vista de que Pablo está diciendo no a la fornicación, no pueden ya seguir practicando esto. En su momento les dice también, ustedes antes eran todo esto. Ustedes todo esto practicaban, pero ahora ya no. Él empieza a regular esto. Es decir, ustedes ahora son parte del cuerpo de Mesías, ya no pueden dar su cuerpo a la fornicación. Entonces, vemos que ya se estaba volviendo, digamos, algo común para ellos. Entonces, bueno, si no podemos fornicar, entonces, bueno, vamos a abstenernos de nuestras esposas para buscar más santidad. Entonces Pablo va a empezar digamos, a tocar este tema y a buscar una solución a este tema para la congregación. Entonces vamos a seguir viendo en la parte histórica. Dice, hay dificultades sobre la interpretación del Canon 10 del concilio de Ancira en el año 314 sobre los diáconos.
Pero el canon del primer concilio de Neo-Cesarea, en el año 314-315, dice sin ambigüedad que no es lícito que los presbíteros se casen, o que no es lícito a los presbíteros casarse. Y el concilio de Cartago del año 390 afirma también esta misma norma. Todos estaban de acuerdo. Los concilios se debatían las diferentes normas. Por ejemplo, en el concilio anterior se discutieron, digamos, o se establecieron unos 30 cánones. Al siguiente concilio volvían a analizar estos cánones, si había que hacer cambios lo hacían, si no, los reafirmaban. Y entonces, eso se hacía en cada concilio, ¿no? Al concilio de Letrán I, que ya se da en la Edad Media, hacia el año 1123, y el concilio de Letrán II, hacia el año 1139, también reafirman esto, ¿no? Dice, en el concilio de Letrán, o tal vez dice el primer concilio de Letrán, en el año 1123, declaró los matrimonios contraídos por clérigos de órdenes sagradas no ilícitos, sino nulos. O sea, si los clérigos ya se habían casado, declararon nulo ese casamiento. ¿Por qué? Porque ya se había establecido en los varios concilios anteriores de que los presbíteros, los sacerdotes o obispos no podían hacerse sus esposas, no podían tener relaciones sexuales con sus esposas. Entonces, todo esto fue un proceso hasta la actualidad, como les mencioné, ya no les permiten a los sacerdotes que tomen esposas, ya no, porque para ellos aplicar esto que ya les mencioné, el ascetismo, es un grado más alto de santidad. Digamos que en ocasiones hasta llegan a tomar eh, parte de la historia, ¿no? Porque toman como ejemplo la vida de Yeshua, que no tomó esposa, toman como ejemplo la vida de Pablo, que no tomó esposa, y ellos desean hacer lo mismo. Incluso algunos también mencionan que los esenios también practicaban esto, como una forma de buscar más santidad. Entonces, por eso se da esta norma en la Iglesia Católica. Entonces, estamos viendo esto que es una mala interpretación de las palabras de Pablo, porque Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando sobre no fornicar y dice que sería bueno que que la congregación, que los hombres no toquen mujer, es por el sentido de que de lo que él va a explicar más adelante. Va a explicar que si un varón es soltero, tiene más tiempo para servir al Eterno, tiene más tiempo de entregar su vida al servicio. Pero si es casado, ya no va a tener el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque va a tener que dedicar también parte del tiempo a la familia, que es algo normal. Incluso es una exigencia de la Torá. El hombre tiene que atender a su familia también. Entonces, estas palabras las malinterpretan y por eso es que se da el tema del celibato en la Iglesia Católica. Vamos a leer al verso 3, ¿no? Luego que dice que, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. No tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Algo que debemos también mencionar es la palabra que se ha traducido como deber, aquí en el verso 3, dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Deber en griego está traducido como ofeilé, que digamos que una traducción mejor se puede entender como una deuda. Cuando hay un matrimonio, las dos personas establecen un pacto, ¿no? Un pacto de que hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Dentro del matrimonio, ciertas obligaciones. Y eso, a ese deber que llama Pablo deber, lo entendemos que es una deuda. Es decir, yo estoy endeudado con mi esposa en cumplir con ella lo que me ordena la Torá, techo, comida y atenderla también, digamos, sexualmente. Y la mujer también, de la misma forma, está obligada a cumplir con el esposo las cuestiones del hogar, atender a los hijos y atender al esposo también. Eso es una obligación.
una obligación. No es algo que si yo puedo o si yo quiero. Por eso es que Pablo dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, o sea, la obligación, lo que le debe a su esposa. No es un favor que le va a hacer a su esposa, es una deuda que ha contraído con su esposa y él debe cumplir. Y asimismo la mujer, dice, con el marido. Por eso que dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo porque ese cuerpo ya le pertenece a su esposo, sino al marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En el verso 3, que yo les mencioné, el deber, hay ciertas traducciones bíblicas que le traducen como benevolencia de vida. Cuando dice Pablo, el marido cumpla con la mujer la benevolencia de vida, tal vez una traducción que tal vez no es muy buena, no es muy buena. Yo creo que igual en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco de eso. Pero hay traducciones que en vez de ponerle el deber conyugal, le ponen de benevolencia de vida. En la siguiente diapositiva igual les voy a explicar. Entonces dice en el verso 5, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración. Y ahí ustedes pueden ver que yo puse y ayuno. Y está en rojito, quiere decir que aquí hay una interpolación. Tal vez no está en sus Biblias, no sé cómo tengan en sus Biblias. Si tiene añadido ayuno, no. Bueno, algunas Biblias sí tienen añadido esta palabra y ayuno, como cuando vimos en Marcos, perdón, sí, en Marcos me parece que es Marcos 9 o en Mateo 17, que ahí habla sobre oración y ayuno. Entonces dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Entonces, esto de Satanás, pues entiéndase que, como en algún momento ya lo ha explicado Manuel también, ¿no? Satanás podemos ser nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras pasiones. A veces en nosotros pueden hacer esto de querer hacer algo que no es correcto. Entonces, ¿quién se vuelve el Satanás? A veces nuestro propio ser se vuelve ese Satanás, ese adversario, el que se pone como adversario de que yo practique con mis carnes, con mis miembros, lo que es correcto. Entonces, eso nace de aquí. No debemos entenderlo como lo que siempre explicamos. No es el diablito, sino que es nuestro propio ser. Como dice también aquí en las escrituras, la concupiscencia. Entonces, bien, aquí vamos a ver también que dice no se nieguen. Esa palabra que se ha traducido como no se nieguen, en griego sería me aposterite. En contextos legales, como en la Septuaginta, que podemos encontrar en Éxodo 21:10, en Éxodo 21:10 de la Septuaginta también aparece esta palabra. O en escritos helenísticos puede implicar como un fraude moral o un cumplimiento de deberes. Ya cuando dice Pablo, no se niegue, no es simplemente como dándoles un consejo, no se nieguen, no. Dicen, no incumplan con lo que legalmente les corresponde hacer. Y hay traducciones que le traducen como no defraudes, porque cuando un hombre no da, digamos, o no cumple el deber conyugal con su esposa, está defraudando a su esposa. Eso es términos legales. No es que simplemente yo no quiero cumplir con mi esposa, no, yo estoy defraudando, yo estoy incumpliendo un contrato legal que tengo con ella. Asimismo la esposa, si no cumple su deber, esa esposa está defraudando al esposo. Ya, entonces todo esto debemos entenderlo en ese término legal, porque un matrimonio es un contrato legal entre dos personas. Aquí yo les traje un comentario, ¿no? Un comentario crítico sobre lo que estamos hablando. Dice, la lectura de este pasaje, benevolencia de vida, que es lo que le mencioné en 1 Corintios 7:3, dice que es un paráfrasis espuria. O sea que hay algunas traducciones que ponen benevolencia de vida, pero realmente lo que es el deber conyugal o, digamos, cumplir con la deuda
que tengo con mi esposa, que sí está respaldada por los manuscritos como el Códice Vaticano, Sinaítico, los códices más antiguos, que serían del siglo III, siglo IV, ¿no? Sí respaldan lo que nosotros podemos leer en nuestras Biblias que dice el deber conyugal. Está muy bien traducido, ¿ya? Igual yo les traigo siempre la información para que ustedes sepan, ¿no? En algún momento pueden leer una Biblia donde dice benevolencia de vida, ustedes van a saber que ahí quiere decir el deber conyugal o la deuda que el esposo tiene con su esposa. Y aquí les traje un pequeño comentario también de cómo Maimónides, tratando este tema, él habla en un tratado, ¿no?, que se llama Ilhot Ishut. Habla sobre las esposas rebeldes y trata este tema. Vamos a leer un poquito porque es bueno que entendamos cómo los judíos entienden este tema. ¿Por qué? Porque sabemos que Pablo era judío también y que en el siglo I todos estaban bajo estas normas legales, lo que se conoce como la Torá oral. Entonces dice, una mujer que impide a su marido usar la cama es llamada rebelde. Y cuando le preguntan por qué se rebela, si responde porque me repugna y no puedo acostarme con él, entonces lo obligan, en este caso al marido, a despedirla directamente, sin su dote. O sea, no tiene que el marido pagar, digamos, una indemnización por ella, que si es legal según la Torá, ¿no? Dice, sin su dote, y no puede tomar nada de su marido, ni siquiera los cordones de sus zapatos, ni el cordón de su cabello. Pero lo que su marido se le dio, puede tomarlo e irse, lo que no le dio su marido. Y si se rebela contra su marido con el propósito de afligirlo y le hace esto o aquello y lo desprecia, le envían un mensaje del Sanedrín para que le diga: sabes que si persistes en tu rebelión no prosperarás. Y después de eso la publican en la sinagoga y escuelas durante 4 semanas, una tras otra, y dice: tal mujer se ha rebelado contra su marido. Y después la publicaron. Y después, perdón, y después de la publicación le envían un mensaje para decirle: si persistes en tu rebelión, perderás tu dote. Y le señalan 12 meses y ella no tiene sustento de su marido durante todo ese tiempo y sale al cabo de los 12 meses sin su dote y devuelve todo lo que es de su marido. O sea, así es como, digamos, en el judaísmo se trata este tema. No hemos visto un caso, digamos, histórico en las escrituras, cómo se trató un tema de esto con algún ejemplo, ¿no? En sí, pero vemos cómo ellos lo aplicaban, cómo ellos entendían que se debía tratar este tema, y así acontecía si es que pasaba un problema de esto con una mujer, ¿no?, que no quería cumplir su obligación con su marido. Pero entendiendo que nosotros debemos entender esto, ¿no?, lo que ya les expliqué, que al contraer un matrimonio, las dos personas están tomando una deuda, cada uno consigo mismo. Y ellos están obligados a cumplir con esa deuda, tanto el esposo como la esposa. Entonces, si no se cumple esa deuda, ellos entran en, digamos, están defraudando en este caso. Está defraudando, sea bien el esposo a su esposa o la esposa a su esposo, porque son términos legales. Por eso que dice Pablo, no se nieguen, que una traducción correcta sería no defraudes, no defraudes. ¿Qué es lo que dice en Éxodo 20, como vimos, ¿no? Entonces, bien, vamos a continuar. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Aquí también tengo un comentario del verso 5. Dice: para que dediques al ayuno y a la oración. Como les mencioné, hay algunas traducciones que añaden y ayuno. Ya, dice, los mejores manuscritos, la mayoría de los padres de la iglesia también, y muchas de las mejores versiones, incluida la Vulgata, omiten la palabra ayuno. En el otro comentario dice, fue alterado hasta la actualidad por los copistas oficiosos, quienes creían en reglas externas y mecánicas de santidad, al ayuno y a la oración. El ayuno, dice, es una interpolación ascética, lo que ya hablamos, ¿no?, sobre el ascetismo, ¿no? Ellos practicaban mucho el ayuno.
que no se encuentra ni en el Códice Sinaítico, ni en el Vaticano, ni Alejandrino, ni el Fermi Rescripto. Bueno, que son los códices más antiguos. Sobre esta interpolación, quizás por analogía con la regla dada por Moisés en el Sinaí, surgió la práctica de que las personas casadas vivieran separadas durante la cuaresma. Esto no solamente es durante la cuaresma. Recordemos algo, ¿no? Ahí Pablo está diciendo que si es por mutuo acuerdo que se separan por la oración, quiere decir que las personas entienden que cuando, por ejemplo, es Shabbat, en Shabbat nosotros nos podemos abstener, podemos, digamos, practicar el ascetismo, ¿ya? En nosotros. Nos abstenemos de estar con nuestros cónyuges, sea nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Por qué? Porque entendemos que es el día del Eterno. Y como es el día del Eterno, como es el Shabbat, día santo para el Eterno, y hay palabras que en las escrituras nos dicen, no harás algo para tu propio beneficio. Entendemos nosotros, esto no es una regla que la hemos dado a la congregación, no hemos dicho al hermano no puede estar con su esposa o a la hermana no puede estar con su esposo, porque ustedes son un matrimonio y cada uno pues decide en su matrimonio hacer como bien convenga, ¿no? A cada uno, ¿no? Pero por lo menos nosotros sí practicamos esto, sí lo decimos abiertamente, sí practicamos nosotros lo que oficiamos esto porque entendemos que si el Eterno dice no harás algo para tu propio beneficio, entonces entendemos que es un día muy consagrado para Él. Entonces, nosotros sí nos abstenemos, sí hacemos algo de ascetismo en el día de Shabbat y cuando son también fiestas, las fiestas del Levítico 23. En todas las festividades del Levítico 23, nosotros aplicamos esto, pero es algo de acuerdo mutuo con nuestras esposas. Es decir, si en algún momento nuestras esposas no están de acuerdo, nosotros pues obviamente tenemos que cumplir con ellas. Pero nosotros tenemos esposas que entienden el servicio, tienen también mucha reverencia con el Eterno y ellas pues no tienen problema. No tienen problema en que este tiempo de oración, este tiempo consagrado para el Eterno, hagamos de esta manera. Entonces, ¿por qué entré en este detalle? Es porque dice ahí que algunos practicaban esto en el tiempo de la cuaresma, sobre todo, digamos, en el cristianismo. Y creo que en el cristianismo actualmente todavía se sigue practicando esto, ¿no? En el tiempo de cuaresma, ¿no? No tienen, creo, relaciones sexuales. Eh, sí, claro, pues en el catolicismo. Entonces es por esto, ¿no? Por este motivo, porque ellos creen que como es un día sagrado, pues no se hacen a sus esposos o a sus esposas para evitar no dañar ese día sagrado. Nosotros lo practicamos en Shabbat y en las festividades que están en Levítico 23. Entonces, bien, vamos a la siguiente diapositiva, creo que ya estamos llegando al final. Dice, en el verso 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, no es un mandamiento natural lo que va a empezar a decir en este momento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Yahweh. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Sí, estamos entendiendo lo que Pablo está queriendo decir. No está diciendo practiquen celibato, practiquen ascetismo. No, está diciendo me encantaría, yo desearía, como cuando hemos mencionado de Moisés, cuando le dicen, mira que ellos no pueden subir al monte y dice Moisés, ¿quién diera que todos profetizaran? O sea, que todos tuvieran, digamos, mensajes del Eterno, que todos recibieran mensajes del Eterno. Asimismo, Pablo tiene ese mismo deseo, dice. Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Desearía que todos fuesen como yo, que todos se dedicaran al servicio del Eterno, digamos, sin que una esposa o familia te lo impida. Pero dice que él entiende que cada uno tiene su propio don. O sea, a cada uno el Eterno les da un don, cada uno está, digamos, capacitado para hacer algo, o va a estar capacitado para hacer algo, y no todos van a tener que hacer lo mismo, no todos van a tener el mismo don. Dice, uno la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, este mensaje ahorita es para los solteros y las viudas,
qué bueno le fuera quedarse como yo, o sea, soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y cuando está hablando de estarse quemando, estamos entendiendo que hablamos de fornicación, ¿no? O inmoralidad sexual, también como se traduce en algunos versos. Entonces dice, pero si no tienen don de continencia, o sea, si no pueden contener sus deseos, si no pueden contener su parte humana, entonces dice, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Adón. Y aquí ya no es palabras de Pablo, ya están tomando palabras de Yeshua. ¿Y a dónde nosotros podemos tomar estas palabras? Por ejemplo, en Mateo 16, Mateo 19, le vienen a hacer consultas a Yeshua, ¿no? Sobre el matrimonio, y ahí habla él sobre el tema del matrimonio. Entonces dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Adón, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces vemos, dice, que esto no es algo que él está ordenando. Esto lo ha dicho el Adón. Por ejemplo, ahí yo les puse, aquí en el cuadrito, les puse sobre el verso 10, dice Mateo 19:6. Lo que Yahweh juntó o unió, no lo separe el hombre. Ya, eso es lo que habla Yeshua cuando le preguntan acerca del matrimonio y le preguntan si es lícito de que un hombre se divorcie o le dé carta de divorcio a su esposa. Entonces, él toma lo que dice en Génesis, ¿no? Que el Eterno sacó a una mujer de Adán y que ellos dos se unieron como una sola carne. Y ahí cuando él menciona esto, dice, lo que unió Yahweh no lo separa el hombre. Y lo separa el hombre no quiere decir una tercera persona, sino el propio esposo. Porque el esposo era el que daba carta de divorcio, ¿no? Entonces, bien, dice en el verso 9 de Mateo 19, dice lo siguiente. Y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, o también se traduce como inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera. Aquí yo también he explicado esto en algún momento, no sé si ustedes estén conscientes de esto, pero que esta palabra que aquí la han puesto como fornicación, en Mateo 19:9, también hay algunas Biblias que lo traducen como inmoralidad sexual. Y no está hablando, por ejemplo, de que la esposa de un hombre haya tenido relación sexual con un esposo, perdón, con otro hombre, sino que está hablando de un sinnúmero de cosas, como por ejemplo que su esposa se niega a estar con su marido. Eso es una inmoralidad sexual. O que su esposa esté viendo a otro hombre, o que su esposa esté teniendo conversaciones secretas con otro hombre, aunque no haya habido, digamos, acto sexual, porque eso ya es adulterio. Y el adulterio sí tiene norma de que tienen que morir los que han adulterado, ¿no? Todo bajo el contexto legal. O sea, todo debe ordenarse, debe ser llevado bajo un orden de testigos, como ordena la Torah, ¿no? Los testigos tienen que llevar a los dos que han cometido adulterio, y pues bueno, después el Sanedrín delibera el caso y si se encuentra que es verdad lo que están hablando los testigos, entonces proceden como ordena la Torah a la muerte, lapidación. Entonces dice, yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por una causa de inmoralidad sexual o fornicación, y se casa con otra, adultera. Entonces, bajo estas palabras, entendemos que Pablo dice que ahora, esto no lo estoy diciendo yo, dice, sino que lo dice el Adón, Yeshua, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo le digo, no el Adón. Ahora, las palabras que voy a empezar a decir, dice Pablo, no son del Adón, Yeshua, sino son mías. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella,
no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y debemos entender esto de la siguiente manera, que si el marido tiene una esposa que no cree, no es creyente, no está guardando el Shabbat, no está siguiendo no está guardando Torah, ¿ya? Pero ella no es un tropiezo para ese esposo, para ese hombre, entonces dice, no se separe. ¿Por qué? Porque es probable que ella en algún momento entienda. Además, el que tú estés guardando Torah, le dice al hombre, el que tú estés guardando Torah, automáticamente estás santificándola a ella. ¿Pero en qué sentido? Porque en el hogar, en la casa de él, se está guardando la Torah, aunque ella no esté guardando Torah. Por ejemplo, en esta casa ya no se va a comer cerdo, no se va a comer camarón, ya no se va a practicar las festividades que se practican afuera. ¿Por qué? Porque en esta casa hay un ordenamiento distinto y sobre todo pues los ordenamientos que hay son en base a la Torah. Entonces eso es santificarla, o sea, la está apartando. Igualmente sucede así mismo con los hijos, los está apartando de que no vivan como vive el mundo. ¿Ya? Entonces, de igual manera la mujer, si la mujer practica todas estas cosas, en este caso guarda la Torah, también santifica a su esposo. ¿Por qué? Porque si es una mujer sabia, como ya lo ha explicado Manuel en las dos clases que ha dado sobre los mandamientos de la Torah para la mujer actual, si es sabia y sabe cómo llevar este tema de guardar Torah, aunque el esposo no esté guardando Torah o no quiera guardar Torah, pero no es tropiezo para ella, si es sabia, ella va a saber cómo hacer que su esposo, digamos, acepte no comer animales inmundos, que no celebre festividades en su casa, y todo esto va a permitir que el marido sea santificado a través de ella. Quiere decir que el marido se va a apartar de vivir como vive el mundo a través del ejemplo que ella le está dando. Entonces, es importante, ¿no?, que prestemos atención a todas estas clases que en su momento se dan. ¿Por qué? Porque en su momento toman sentido. Dos clases que ha dado Manuel, ahora está cobrando sentido, ¿no? Que tanto el esposo que tiene una esposa que no es creyente, como la esposa que tiene un esposo que no es creyente, si no son tropiezos ni para él ni para ella, entonces no se separen, porque en su momento tus actos, tus acciones van a santificar tanto a tu esposo, a tu esposa, como a sus hijos. Entonces, ese es el consejo que está dando Pablo. Ese es el consejo que da Pablo, en este caso, a la congregación en general. Ahora yo les puse ahí yo les puse ahí marido, ¿no? Dice marido, ustedes pueden ver que está en rojito. En el griego no dice marido, la palabra dice Adelfo, Adelfo, que significa hermano, Adelfo, ajá, Adelfo, que significa hermana. Entonces, si ustedes quieren, pueden corregirles, ¿no? Ahí dice, y la mujer incrédula en el hermano. Digamos que lo podría estar diciendo en el contexto de que yo estoy hablando a la congregación. Entonces, yo estoy hablando dirigiéndome al hermano. Ajá, exactamente. Entonces, bien, aquí igual yo les traje un pequeño comentario. Dice, por el esposo, dice, los manuscritos más antiguos dicen por el hermano. Es el hecho de que el esposo sea hermano. Eso también nosotros entendemos, que cuando nosotros somos un matrimonio de Torah, que estamos guardando Torah, no solamente somos esposos, también nos convertimos en hermanos. Y aplican todas las reglas que hablan del prójimo. ¿Ya? Todas las reglas que hablan del prójimo aplican para un matrimonio. Es decir, el esposo no puede hacer algo en contra de su esposa porque no es solo su esposa, es su prójimo. Asimismo, la esposa no puede hacer algo en contra de su esposo porque no es solo su esposo, es su prójimo. Entonces, en ese contexto también podemos entender que esa palabra que han traducido como marido significa hermano, realmente, ¿no? Y ahí yo le traje en este cuadrito, en el cuadrito que ustedes pueden ver ahí, yo les traje las tres variantes que existen. Existen tres variantes. Uno que dice hermano, otro que dice el marido y otro que dice el esposo creyente, sí.
Entonces, y en la parte de al lado, ustedes pueden ver los manuscritos que apoyan tal variante. Entonces, los manuscritos que apoyan la variante hermano son los más antiguos, entre eso el papiro 46. Entonces, bueno, ahí yo les traigo este cuadrito para que ustedes también tengan un poco más de información acerca de lo que es el análisis crítico de este documento, ¿no? De Primera de Corintios. Entonces, aquí hemos llegado al final de esta primera parte. Esperemos en la próxima pues poder abordar el capítulo completo y bueno, también hacer su respectivo análisis crítico. Yo le doy paso al hermano Marcelo Pazmiño.